Arango, residente de oftalmología. Como dijo el doctor Carlos, la idea de traer este tema es que hemos tenido durante estos primeros 3 meses de residencia míos un gran número de pacientes con trastornos del espectro de la neuromielitis óptica, tanto pues una neuritis típica como atípica. Entonces la idea era hacer como un recuerdo y una revisión de este tema para poder estar más enfocados y hacer un adecuado enfoque diagnóstico y terapéutico de estos pacientes en beneficio de ellos. Y le agradezco a la doctora Marta Muñoz por ayudarme y asesorarme para esta charla. Entonces, en cuanto a la definición, primero hay que hablar de las generalidades antes de meternos en cuanto al espectro típico y atípico. Entonces vamos a hablar que la neuritis óptica es una inflamación aguda del nervio óptico que puede ser uni o bilateral. Y dentro de estos dos espectros, podemos tener un espectro típico y un espectro atípico, en el cual nos van a ayudar mucho el fondo de ojo y el perfil sociodemográfico del paciente para definir a quién nos estamos enfrentando. Y a su vez tenemos que tener en cuenta que en las presentaciones atípicas podemos tener pacientes con enfermedades autoinmunes asociadas, enfermedades infecciosas o enfermedades sistémicas. Por lo cual no se deben descartar y se deben tener en cuenta en el enfoque diagnóstico de estos pacientes. Entonces a la derecha les traigo una tabla que lo que propone es hacer un enfoque inicial de cómo diferenciar entre un paciente con una presentación de neuritis óptica atípica y atípica. Entonces vamos a concentrarnos primero en el lado de las típicas, donde generalmente va a ser un compromiso unilateral de predominio por el sexo femenino, donde va a haber un dolor que ahora vamos a ver que de manera característica este dolor se agudiza con los movimientos oculares, una edad de aparición más o menos entre los 30 y 40 años con un promedio de 32, pero vamos a ver que tiene un comportamiento binodal. Generalmente el fondo de ojo va a mantener un nervio óptico normal en 2/3 de los casos, sin embargo en 1/3 puede haber edema del nervio óptico y vamos a ver qué nos hace sospechar eso más adelante. En la neuritis óptica típica vamos a tener que se puede mejorar de manera autolimitada más o menos en el transcurso de un mes sin tratamiento. Y en las imágenes que vamos a tomar, típicamente resonancia magnética, vamos a ver un compromiso anterior del nervio. Y en su contraste, el espectro atípico, vamos a tener un compromiso bilateral, sin embargo, vamos a ver que esto no es exclusivo, puede ser unilateral y secuencial a bilateral. En diferentes referencias hablan de que es de predominio de sexo masculino, sin embargo no es exclusivo y la gran mayoría de referencias, a diferencia de esta tabla, no hablan de sexo masculino, sino femenino. Puede tener ausencia de dolor o puede ser un dolor muy severo. La edad de aparición generalmente es menor de 18 o mayor de 50. Esto nos hace sospechar una presentación atípica. Hay un marcado edema en el 75% de los pacientes en el fondo de ojo y puede haber vitreitis. En cuanto a la visión, a diferencia de la típica, vamos a tener una progresión una progresión de la pérdida visual de aproximadamente 15 días y el paciente se puede presentar con visiones tan malas como peor de 20/200 o NPL. Y finalmente la resonancia vamos a poder ver un compromiso radiográfico que se extiende a mayor del 50% de la longitud del nervio óptico y también puede comprometer zonas posteriores de la vía visual, que más adelante vamos a entrar en detalle. Entonces, ya habiendo dado esta introducción, vamos a hablar del espectro atípico y les traigo esta imagen donde vemos un fondo de ojo normal, que es lo que típicamente vamos a encontrar en esta presentación. Primero tenemos que tener en cuenta que es una causa muy importante de pérdida visual y que los pacientes más afectados van a ser los caucásicos y las mujeres jóvenes. Y como les había dicho anteriormente, el comportamiento va a ser binodal. Va a tener un pico de los 30 a los 35 con un promedio de 32 años y posteriormente los 45 a los 50 años. Y la incidencia para Estados Unidos es de 5.1 en 100.000 por año y en Japón es de 1.6 por cada 100.000. Y es muy importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque la neuritis óptica típica representa el 43% de los síndromes neurológicos clínicamente aislados. ¿Y qué son estos síndromes? Son presentaciones neurológicas que son precursores de la esclerosis múltiple. Por tanto, es muy importante saber que la neuritis óptica típica es la causa más común de neuritis y que está relacionado hasta en un 35% con esclerosis múltiple en su forma inicial. Ya habíamos hablado que es entre pacientes entre 18 y 50 años,
con una pérdida de agudeza visual que generalmente es unilateral, donde la discromatopsia y los trastornos de la saturación del color están por encima de la pérdida de la agudeza visual, y donde ese dolor se va a observar por los movimientos oculares. El fondo de ojos usualmente normal, como lo vemos en la imagen de la derecha, se puede autorresolver y yo puedo encontrar hallazgos desmimelinizantes en la resonancia magnética, que más adelante vamos a ver cómo, por ejemplo, acá en los cuernos laterales hay hallazgos de desmielinización. Entonces, ¿cómo hemos visto el comportamiento de la presentación y diagnóstico de esta enfermedad? En el Optic Neuritis Treatment Trial, o el ONTT, se hizo seguimiento de pacientes desde 1988 a 1991 y se recolectaron 457 pacientes. ¿Y qué se observó? Que lo más común era que tuvieran dolor en un 92%. Y es característico en el 87% de los pacientes que este dolor empeora con los movimientos extraoculares. Y a su vez es muy importante tener en cuenta que este dolor a los movimientos extraoculares preceden un 40% a la pérdida de la agudeza visual. Lo que quiere decir que si un paciente no nos refiere pérdida de la agudeza visual, pero sí dolor al movimiento extraocular, debemos estar pendientes porque puede ser el inicio de presentación de una neuritis óptica típica. Y únicamente en los estudios que más hallazgos reportan o más porcentaje de la papilitis es del 37%. Y lo más común en la resonancia es encontrar un compromiso retrobulbar con realce del nervio óptico en la órbita anterior, como se ve pues aquí en esta imagen. Entonces, ¿cómo vamos a abarcar la presentación clínica de este paciente? Entonces, es una presentación aguda, unilateral, con caída de la agudeza visual, compromiso de discromatopsia y saturación del color, dolor a los movimientos y un fondo de ojo normal en el 70% de los casos. Entonces, el diagnóstico es clínico, puramente clínico. Sin embargo, vamos a necesitar siempre tomar imágenes y en conjunto con neurología ver la necesidad de una punción lumbar. ¿Por qué? Porque con estas dos herramientas yo voy a establecer el riesgo de que ese paciente tenga esclerosis múltiple. Entonces aquí está lo que vamos a hablar del perfil de riesgo de generar esclerosis múltiple. ¿Por qué hay que hablar de esto? Porque si un paciente presenta neuritis óptica, el 50% aproximadamente desarrollarán esclerosis múltiple a futuro. Y la resonancia magnética es la que nos va a certificar ese riesgo. Entonces vamos a definir la esclerosis múltiple como una enfermedad autoinmune desmineralizante del sistema nervioso central que típicamente sigue un curso recurrente, remitente o puede ser progresivo. Y el primer ataque de una neuritis óptica puede ser un síndrome clínicamente aislado, que era lo que ya habíamos hablado. Por eso, siempre que un paciente curse con una neuritis óptica típica, debemos hacer un manejo conjunto con neurología y neurooftalmología. Y yo voy a solicitar la resonancia magnética. ¿Qué voy a ver ahí? Voy a ver un realce del nervio óptico o una hipertensidad de otras zonas que me van a hablar de un proceso desmineralizante. Y en el mismo estudio en el que se hizo abordaje del tratamiento con esteroides, que es el ONTT, que ahorita vamos a hablar del tratamiento propiamente dicho, encontró que 50% de los pacientes con un primer ataque de neuritis óptica tenían lesiones desmineralizantes. Y que tener una lesión genera 75% de riesgo de generar esclerosis múltiple a 15 años. Y no tener lesiones el 25%. Eso querrá decir, como vamos a concluir más adelante, que los pacientes necesitan seguimiento también con imagen. Entonces, usted al paciente le va a decir, usted tiene neuritis óptica, pero nosotros tenemos que tener en cuenta si el paciente tiene o no tiene esclerosis múltiple y si no lo tiene, cuál es su riesgo. Y para eso hay que conocer que hay unos criterios que llaman los criterios de McDonald. Y los criterios que tienen en cuenta la clínica, las imágenes diagnósticas y el laboratorio hablando de la punción lumbar. Y de manera muy gruesa, dos crisis más una lesión a la resonancia magnética es criterio diagnóstico de esclerosis múltiple. ¿Y qué lesiones voy a buscar yo en esa resonancia? Básicamente en cuatro áreas, en las áreas preventriculares, corticales, yuxtacorticales e infratentoriales. Y en la punción lumbar, la presencia de bandas oligoclonales
van a ser criterio diagnóstico más un ataque de neuritis óptica. Nosotros muy probablemente no vamos a entrar a esta profundidad, sin embargo, sí vamos a ver historias clínicas donde se le van a aplicar los criterios de McDonald a los pacientes y es necesario que estemos pues como ubicados en esto. Entonces en la resonancia vamos a ver hipertensidad en T2, periventricular, infratentorial y medulares. Las lesiones agudas rebasan con gadolinio y de esta manera es que vamos a diferenciar cuando una lesión se está extendiendo y está progresando una esclerosis múltiple. Y de manera característica, a diferencia de la típica, la mielitis transversa en estos pacientes no es longitudinalmente extensa, que ahora vamos a ver cómo se define eso. Y esto es muy importante. ¿Cómo voy a pedir la resonancia? La resonancia hay que pedirla simple y contrastada de órbita y cerebro con protocolo de enfermedad desmineralizante. Porque esto va a hacer que el técnico de rayos X haga unos cortes distintos, mayor número de cortes y permita una adecuada visualización de todo el recorrido de la vía visual y de las estructuras que vamos a buscar si hay compromiso no sugestivo de enfermedad desmineralizante. Pues en este caso, esclerosis múltiple. Y en la imagen superior de la derecha les traigo una diferenciación entre un compromiso típico y un compromiso atípico. Entonces, en la imagen A estamos viendo el compromiso típico, donde se encuentra una hiperintensidad de la porción anterior del nervio óptico intraorbitario, mientras que en la imagen B, que es la atípica, vamos a encontrar una extensión donde la porción intracanalicular e intracerebral se ven comprometidos con realce y de manera bilateral. En cuanto ya tratamiento propio de la típica, ya habíamos hablado de este estudio que tuvo 3 brazos. Prednisona oral 1 miligramo por kilo al día durante 14 días, placebo oral por 14 días o metilprednisolona IV 250 cada 6 por 3 días con un paso oral posterior por 11 días. ¿Qué encontró el estudio? Que el placebo junto con la prednisona oral no tenían ninguna diferencia. Y encontró que el manejo intravenoso con metilprednisolona aceleraba la recuperación de la agudeza visual, pero que este beneficio solo se mantenía durante 6 meses. Por eso, al paciente que se nos presenta con esta neuritis, vamos a tener en cuenta riesgo-beneficio del inicio de esteroides, porque de manera particular esta enfermedad puede resolver sin manejo. Y en este mismo estudio encontraron que casi todos los pacientes tenían una mejor agudeza visual de 20-30 y únicamente el 10% de 457 pacientes tuvieron una visión de 20-50. Y que el régimen oral aumentaba en 2 veces el riesgo de recurrir la enfermedad. Y ahora se maneja un esquema simplificado que es la metilprednisolona 1 gramo IV cada día por 3 días. Hay nuevos estudios que lo que buscan es ver si las dosis altas de prednisona, como 1250 miligramos día, se pueden dar en sustitución del esquema intravenoso para evitar el ingreso intrahospitalario del paciente. Sin embargo, faltan estudios de qué va a pasar a largo plazo con estos pacientes. Entonces, en todos los pacientes van a mejorar la agudeza visual, pero de manera invariable van a presentar baja sensibilidad al contraste en un 98% de los casos, discromatopsis en el 93.8% de los casos y efectos campimétricos en el 97.5% de los casos, con la particularidad de que la gran mayoría no van a ser referidos por el paciente. Y ya pues habiendo hablado de la típica, vamos a hablar de la atípica, que es el tema pues como más difícil de abordar en este momento. Entonces es un espectro de otras etiologías de más difícil diagnóstico, con más detalles a la hora de diferenciarlos, pero generalmente es en paciente masculino una vez más, de menor de 18 o mayor a 50 años, con ausencia de dolor o un dolor muy intenso que no mejora con el manejo, un compromiso bilateral o rápidamente secuencial. ¿Qué nos va a ayudar? Además, pacientes que se presentan con una agudeza visual menor a 20/200, que se presentan NPL, o con una caída de la agudeza visual que es progresiva. Y al examen físico voy a encontrar un compromiso uveítico, un edema papilar con hemorragias y exudados maculares. Ya más adelante vamos a ver que no es sospechar de una o de la otra. Y en la resonancia vamos a encontrar un daño extenso posterior.
Entonces, ¿qué trastornos entran dentro del espectro de la neuromielitis óptica? Entonces está la neuromielitis óptica definitiva, la mielitis transversa positiva para antiaquaporina 4, la mielitis transversa longitudinalmente extensa y la neuromielitis óptica recurrente o bilateral seropositiva para antiaquaporina 4. Entonces, ¿cómo se definen? La neuromielitis óptica y el espectro de la neuromielitis óptica son enfermedades raras mediadas por anticuerpos contra el sistema nervioso central, que tienen una preferencia marcada por la médula espinal y el nervio óptico. Anteriormente se consideraba que la neuromielitis óptica era una variante de la esclerosis múltiple. Ahora se habla más de un espectro de trastornos, como el título de la presentación, y de ahí se derivan y se desglosan diferentes enfermedades. De la epidemiología, de los reportes va de 0.5 a 0.1 por cada 100.000 habitantes, menos común que la típica. Hay una predilección fuerte por sexo femenino que va en contra de todo lo que les he dicho en las referencias anteriores. Sin embargo, aquí hablan de una diferencia tanto de 5 hasta 10 en 1. La edad media es de 39 años. Recuerden que el comportamiento en la típica es binodal. Parece que los asiáticos tienen mayor frecuencia, sin embargo, en los reportes americanos dicen que los afroamericanos tienen mayor prevalencia, o la raza negra. Para hablar de la fisiopatología propiamente dicha de la neuromielitis óptica o la enfermedad de EBIC, hay que hablar de la aquaporina 4. Este es un receptor selectivo de agua que se encuentra en los astrocitos en el sistema nervioso central y lo que hace es que genera un transporte a favor del gradiente de agua. Y se habla que entre mayor título tengamos de anticuerpos contra esta aquaporina 4, va a ser mayor la severidad de los cuadros. Sin embargo, no se ha asociado de manera experimental esto. ¿Qué sí se ha visto? Que los positivos tienen mayor severidad, pero no se sabe si la concentración de anticuerpos tiene relación con la severidad del cuadro. Y como ya les dije, esta antiaquaporina está expresada en los astrocitos, en el cerebro, cordón espinal y nervio óptico. Pero solamente hasta el 2006, fue incluido en el diagnóstico la presencia de anticuerpos contra la antiaquaporina 4. Entonces aquí vamos a ver un poco de manera esquemática cómo funciona la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces yo tengo en esta imagen un sistema nervioso central normal, donde tengo un astrocito que expresa la aquaporina 4, tengo la membrana hematoencefálica y en sangre periférica tengo los anticuerpos contra la antiaquaporina. De una manera que no conocemos, esos anticuerpos ingresan al sistema nervioso central y se pegan a esa antiaquaporina 4. Y lo que van a hacer es una activación de complemento y una activación del complejo de ataque de membrana. Cuando esto sucede, empieza a haber una infiltración de granulocitos, eosinófilos, y se van a empezar a degranular. Y esa degranulación va a ser un proceso inflamatorio alrededor de los astrocitos y de los oligodendrocitos, generando una desmineralización y una exposición de la microglía, generando destrucción neuronal y queda en el sistema nervioso central, quedan unos astrocitos reactivos, que es lo que se propone que son los culpables de las recaídas de esta enfermedad. Entonces, si vamos a ver la fisiopatología de esta enfermedad, a diferencia de la neuritis óptica típica, esta no es una enfermedad desmielinizante propiamente dicha, sino que es una astrocitopatía que genera una necrosis rodeada de macrófagos y secundariamente una desmielinización. Y es bien interesante que el anticuerpo contra aquaporina 4 está 500 veces más concentrado en plasma que en líquido cefalorraquídeo. Entonces la teoría es que se produce de manera externa al sistema nervioso central y que de una u otra manera, por un estímulo que no conocemos, entra al sistema nervioso central. En cuanto a la presentación clínica, vamos a tener como tres posibilidades. Entonces, una es la neuritis óptica y el compromiso de la médula espinal, que inicialmente era descrito como neuritis bilateral y mielitis transversa. Ya sabemos que bilateral no es excluyente y que puede ser unilateral rápidamente progresiva. Se puede presentar como una enfermedad dentro del espectro de la neuromielitis y ya sería nuestra labor diferenciar entre los diagnósticos diferenciales.
donde entraría los síndromes de tronco encefálico, cerebrales y diencefálicos, se nos puede presentar un paciente con un cuadro de neuritis óptica atípica y ya nos viene a la consulta con un anticuerpo anticopolina 4 positivo. Y si bien no tiene una presentación patognomónica, sí tiene unas cosas que nos van a hacer sospechar. Y van a ver que va a ser repetitivo, pero la clínica en estos pacientes es lo que nos va a dar la clave en el diagnóstico. Entonces está la neuritis óptica simultánea bilateral grave, con o sin dolor, la mielitis transversa longitudinalmente extensa, que ya la vamos a definir, y el síndrome del área postrema, que es un hipo intratable o náuseas y vómitos. Entonces, en cuanto a la neuritis óptica, es una pérdida de la agudeza visual asociada al dolor ocular exacerbado por los movimientos. Entonces, según eso, yo le estoy diciendo que ese dolor es igual al de la típica, ¿cierto? Sin embargo, es un dolor más severo de inicio bilateral o que inició unilateral y progresó rápidamente a bilateral. Y en la resonancia magnética va a tener lesiones que son extensas, que se extienden a más del 50% de la longitud del nervio óptico, va hasta quiasma o a cintillas ópticas, como se ve en la imagen de la derecha, un compromiso ya en la porción intracerebral del nervio óptico. Y en el síndrome del tronco encefálico voy a ver un compromiso del área postrema que me va a producir vómito en el 33% de los casos, hipo en el 22% y disfunción oculomotora en el 12%. Y esto va a ser más común en el primer ataque. Esto porque es importante saberlo, porque muchas veces por la dificultad del acceso al servicio de salud, el paciente puede llegar a hacer una recaída y no presentarnos el síndrome troncoencefálico. Entonces, como les había dicho ahora, el hecho de tener anticopolina 4 positivo, el paciente va a cursar con un cuadro clínico más severo, una pérdida de la agudeza visual más rápida y más profunda. Y en la resonancia magnética suele afectar 50% de la longitud del nervio óptico o más. Y lo vuelvo a repetir para que no se nos vaya a olvidar. Y como ya habíamos hablado, la mielitis transversa, que es longitudinalmente extensa, se la defino, es al menos 3 segmentos continuos vertebrales. A diferencia de la esclerosis múltiple, donde las lesiones son más cortas y más periféricas que en la presentación atípica. Aquí podemos ver cómo en una resonancia hay un compromiso por hiperintensidad de la médula espinal en más de 3 segmentos vertebrales continuos. En cuanto al diagnóstico, un panel internacional diagnóstico se reunió en el 2015 luego de 7 convocatorias y unificó todo en el término de trastorno del espectro de la neuromielitis óptica. ¿Qué hicieron? Añadieron más criterios y lo que hicieron fue definir 6 áreas a neuroimagen y una presentación clínica altamente sugestiva. Entonces, ¿cuáles áreas proponen? El nervio óptico, la médula espinal, el tronco encefálico, el diencéfalo o el cerebelo. Y la presentación clínica altamente sugestiva, la neuritis óptica bilateral simultánea, un compromiso del quiasma óptico, un defecto altitudinal, una agudeza visual con pérdida de más de 20/200, la mielitis transversa o compromiso espinal y síndrome de área postrema. Y en esta imagen, cortesía de la doctora Marta Muñoz, vemos cómo hay un compromiso muy extenso de este nervio óptico. Y más que entrarnos a aprendernos esta clasificación diagnóstica, quiero es que tengan en cuenta que en cuanto a las presentaciones típicas de la neuritis óptica atípica, vamos a tener en cuenta estos 6 espectros. Y estos primeros 3 que están en negrilla son los más comunes. Neuritis óptica, mielitis aguda y síndrome de área postrema. Sin embargo, vamos a tener síndrome diencefálico, una narcolepsia sintomática y un síndrome cerebral sintomático. ¿Por qué es importante esto? Porque un paciente con un ataque y 2 de estos síntomas ya tiene diagnóstico. Si es anticuerpo positivo, es decir, si es seropositivo. Si es seronegativo, tiene que tener más ataques, al menos 2, y cumplir con algunos de estos criterios, que también se describen en la resonancia magnética. Por esta diferencia entre positivo y negativo, y definir el diagnóstico del paciente, entre si es DEBIC o no,
es que tenemos que tener en cuenta que ese anticuerpo puede ser negativo, porque puede que no haya hecho cero conversión, o porque las pruebas que tenemos en este momento que se usan, que son la inmunofluorescencia, y las pruebas celulares no son completamente sensibles y específicas. Por eso yo a esos pacientes les debo repetir la prueba 3 a 6 meses después. Ya habíamos hablado entonces que tengo una mielitis transversa que es longitudinalmente extensa, que es aguda y es muy característico de Vic y no es presente en la esclerosis múltiple, que es de menor longitud y de predominio periférico. Aquí estamos viendo una imagen donde hay un compromiso extenso de la parte central de la médula espinal. El tronco encefálico también se ve comprometido hasta niveles tan altos como se ve en la imagen, y un compromiso del nervio óptico extenso ya aquí llegando a la porción intracanalicular. Acá, por ejemplo, esta imagen es muy bonita donde se ve un compromiso del quiasma óptico, donde estaba ya yéndose de manera bilateral hacia la porción anterior del nervio. Y otras imágenes, vamos a encontrar compromiso del área postrema, periependimales y diencefálicas. Por ejemplo, acá estamos viendo un compromiso del área postrema, que ya hablamos que es el hipo intratable y el vómito intratable. Y acá una imagen muy ilustrativa, compartida también por la doctora Marta Muñoz, donde se encuentra compromiso del área periependimal, del cuerpo calloso y el área postrema. La porción lateral o la superficie lateral de los ventrículos laterales, el diencéfalo, periductales y compromiso del cuarto ventrículo. Entonces, el compromiso en la resonancia magnética de la neuromielitis óptica tipo de Vic es mucho más extensa y puede haber más zonas de compromiso. En cuanto a enfermedades asociadas autoinmunes, las más comunes que se han reportado son la de Sjögren. Sin embargo, pueden haber otras asociadas como tiroiditis y miastenia gravis. Y también se ha encontrado como síndrome paraneoplásico en cáncer de pulmón, mama, ovario y adenocarcinomas adenocorticales, perdón. ¿Eso qué concluye? Que un paciente con enfermedad reumatológica más una neuritis óptica no debemos únicamente echar la culpa a esa enfermedad reumatológica, sino que debemos hacerle un examen para anticoagulina 4 y en pacientes mayores de 65 años con un compromiso tipo neuritis óptica atípica debemos pensar en una posible neoplasia y no descartarlo entre nuestros diagnósticos diferenciales o causales de la enfermedad. Hablando de otra enfermedad que entra dentro del espectro de diferencial de estas patologías está el antimog. Entonces, como les muestro en la imagen, lo que vamos a encontrar es un edema papilar que puede presentarse con hemorragias e infiltrados maculares, que no son muy llamativos, pero son diferenciales o son sugestivos de esta enfermedad. Y en la resonancia vemos que la diferenciación no es fácil de hacer, aún hay un compromiso extenso de ese nervio óptico. Sin embargo, ahora vamos a comentar unas diferencias. Entonces, la neuritis óptica anti-MOG está entre las enfermedades desmielinizantes. Es un anticuerpo contra glicoproteína de la mielina de oligodendrocitos y debe ser anticoagulina 4 negativo. Son excluyentes. Eso es muy típico, eso es muy importante para guiarnos en el diagnóstico. ¿Y qué llama la atención de la anti-MOG? Que miren todas las enfermedades a las que puede estar asociada. Entonces, puede tener una neuritis óptica, una encefalomielitis diseminada aguda, mielitis, encefalitis. Está dentro de los diferenciales de esclerosis múltiple, pero de presentación atípica. Miren que la típica está lejos de relacionarse con la anti-MOG. Y también se puede hablar dentro de los espectros de neuromelitis óptica en las que son IG4 negativo, porque ya hablamos que son excluyentes. A diferencia de Vic, esta no tiene preferencia de género, 40% son bilateral y 80-93% recurren. Por eso es difícil diferenciarlo de la neuritis óptica inflamatoria crónica recidivante o CRION, que ahorita vamos a hablar una pequeña diapositiva del tema. Característicamente tiene edema papilar marcado, el 86% lo tiene con hemorragias peripapilares e infiltrados maculares, y hacen más recaídas, pero recuperan mayor agudeza visual. Entonces yo tengo un paciente
con una respuesta excelente a esteroides, que recupera mucha visión y que tiene una anticopenia negativo, yo puedo pensar en un anti-MOG, porque de manera característica no existen. Y miren que 40% de los pacientes que tienen una anticopenia negativo son anti-MOG positivo. Aunque a la imagen esa blanco y negro vemos que hay una pérdida pues, del nervio óptico por un edema papilar, y de manera muy importante nos va a ayudar a diferenciar que voy a tener realce de las estructuras perivulvares en el 50% de los casos, lo que no voy a encontrar en DEVIC y lo que no voy a encontrar en la neuritis típica, un compromiso de los componentes intraconales perivulvares. Entonces yo a un paciente con una neuritis transversa extensa que es negativo para anticopenia 4, le voy a pedir un anti-MOG. ¿Por qué? Porque puede ser en un tercio de los casos positivo para esto. ¿Y cómo voy a manejar a este paciente? Aunque más adelante vamos a hablar del manejo general. No voy a esperar la confirmación serológica. Puede ser dependiente de esteroide como crión. De hecho, más adelante vamos a hablar de que es difícil decir que crión y antimog son enfermedades diferentes y ya se están proponiendo como posibles enfermedades del mismo espectro. El manejo es 1 gramo de metil cada 24 horas por 3 a 5 días. Y si bien puede haber una recuperación rápida, también puede haber poca respuesta. Y el perfil crión siempre va a estar presente. Y ya pues hablando de crión, para aprender pues cómo diferenciarlo, esta es una enfermedad dependiente de esteroides, debe ser también anticopenia 4 negativo, tiene una respuesta excelente a esteroides, pero es crónico, y este paciente usted se suspende el esteroide y recae. Y lo que llama la atención es que el 90% de los pacientes que son clasificados como crión son positivos para anti-MOG. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Que cuando conocíamos el crión y no conocíamos el MOG, clasificábamos las enfermedades como neuritis óptica inflamatoria crónica recidivante. Y al mandar ya el anti-MOG, 90% son positivos. Entonces queda la duda si hablamos de una enfermedad muy similar o la misma enfermedad. Y cuando encontramos crión, debemos descartar causas infecciosas y sistémicas de neuroretinitis, como el Sjögren, sarcoidosis, síndrome antifosfolípido y porangiitis granulomatosa. En cuanto al tratamiento, vamos a hablar entonces de tres ramas de tratamiento: de los esteroides, de la plasmaféresis y de la inmunosupresión, donde los esteroides han sido el manejo inicial clásico que se ha dado, luego entró la plasmaféresis y luego la inmunomodulación para evitar las recaídas. Entonces, en cuanto a los esteroides, antes de empezar con eso, les traigo aquí una vez más, porque considero que es lo más importante, que es la clasificación diagnóstica. Entonces voy a tener todos los 6 síntomas principales o presentaciones principales del espectro de la neuromielitis óptica, y voy a tener los pacientes seropositivos y seronegativos. ¿Cómo los voy a tratar? Entonces voy a darles 1 gramo de metilprednisolona IV cada día por 3 a 5 días. Y también está el esquema oral. Sin embargo, vamos a ver, ya está demostrado, que está asociado a mayores recaídas. Y lo que yo voy a hacer con ese esteroide es ayudar a la recuperación de la agudeza visual. Y a su vez me va a ayudar a un esquema diagnóstico. Porque según la respuesta de ese esteroide, yo voy a tener una sospecha. ¿Por qué debo sospechar? Porque tanto la anticoproteína 4 como el anti-MOG no me van a llegar de manera independiente, de manera, rápida. Entonces yo tengo que enfocar el tratamiento con una sospecha clínica y no confirmada por serología. En este estudio lo que hizo este grupo de investigación fueron estudiar 67 ataques de neuritis óptica atípica en 52 pacientes con diagnóstico de neuromielitis óptica. Fue un estudio retrospectivo y tomaron 2 grupos: el grupo de esteroide y el grupo de esteroide que no respondió al manejo, y luego le pusieron plasmaféresis. Entonces, en el grupo 1 le dieron 1 gramo día por 5 días con cambio por 2 semanas. Y a los no respondedores le adicionaban manejo con plasmaféresis. ¿Y qué midieron? Midieron el compromiso neurológico, la discapacidad física y las recaídas al inicio, en la parte más grave de la enfermedad,
al alta y al 1, 3 y 6 meses. Entonces, ¿qué encontraron? En las tablas que vemos en la izquierda, estamos viendo el nivel de discapacidad medida por el Expanded Disability Status Scale, que es esta, y este es el ranking score de discapacidad neurológica. ¿Qué se encontró? Que uno en el primer mes logra una disminución con el manejo de esteroides y de plasmaféresis, pero que a 6 meses la diferencia no es estadísticamente significativa. Entonces, la pregunta sería, ¿para qué hago plasmaféresis? Pues el dato importante realmente el que nos muestra este gráfico de barras. Y es que los pacientes que no mejoraron con esteroide, con metilprednisolona, y se les puso plasmaféresis, el 91.7% de los pacientes presentó ninguna recaída. El 8.3% y a los 2 meses ninguna. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a hacer plasmaféresis para disminuir la cantidad de recaídas en este paciente. Y eso apoya la teoría de que disminuir la concentración de anticuerpos contra anticoagulina 4, que es lo que se hace durante la plasmaféresis, ayuda a la disminución de las recaídas. Entonces, con este comportamiento que vio este grupo, ¿qué hizo? Planteó un segundo estudio, que este estudio es del 2020, y lo hizo únicamente con 11 pacientes. Es un estudio prospectivo, aleatorizado y controlado, y hubo dos grupos. El grupo de esteroide, que no respondió y luego le hicieron plasmaféresis, y un grupo que iniciaron los dos manejos a la vez. Entonces, y lo midieron de manera igual, al inicio, a la parte más aguda de la crisis, al alta, al 1, 3 y 6 meses. ¿Qué encontraron en este estudio? Que de manera pues estadística, pues es maluco que todos los datos son no estadísticamente significativos por el valor de P que ven acá. Sin embargo, hay que tener en cuenta que fueron analizados únicamente 11 pacientes, entonces a lo mejor se va a tener que extender la muestra para poder dar mayor firmeza estadística. Sin embargo, es un estudio piloto y se vio que la escala de discapacidad se recuperaron más puntos de discapacidad, en el grupo en el que se inició a la vez el esteroide de la plasmaféresis. En cuanto a la discapacidad neurológica propiamente dicha, hubo también una mayor recuperación de fuerza y de reflejos. Y a cuanto a la agudeza visual, hubo mayor recuperación de líneas de visión en el paciente que se inició esteroide y plasmaféresis. ¿Qué nos dice esto? Que aunque este es un estudio muy reciente y tiene apenas 11 pacientes, pero un estudio piloto, muy probablemente nos vamos a encontrar a corto plazo con estudios con mayor número de muestras que nos van a dar mayor soporte para decirle a este paciente, vamos a iniciar esteroide pulsado y plasmaféresis de entrada. Ese fue el manejo agudo, pero hay un manejo crónico. Ese manejo crónico se va a hacer con inmunomodulación y el medicamento que más se usa es el rituximab. En este metaanálisis, que incluyó 26 estudios, lo que se encontró en la revisión biográfica es que 62.9% de los pacientes alcanzaron el estado libre de recaídas cuando se usó rituximab y el 16% presentó efectos adversos severos como neumonía, sepsis y alergia. Pues entonces el riesgo-beneficio se debería aplicar. ¿Por qué? Porque 50% de los pacientes que no reciben rituximab quedaron ciegos o con uso de silla de ruedas si no se inmunomodulaban. Y en este forest plot vemos cómo se demuestra que en cuanto a la discapacidad, casi todos los estudios están a favor del uso de rituximab. Y en cuanto a los manejos emergentes, en esta tabla estamos viendo que en este lado, en este color morado, estamos viendo los manejos que tenemos actualmente, que están probados, que son la plasmaféresis, la inmunosupresión y el manejo con esteroides, que lo que va a hacer es un barrido de esos anticuerpos, una modulación de esa degranulación y ese proceso inflamatorio necrotizante con infiltración de macrófagos en los astrocitos, generando pues una mejoría del cuadro. Y luego están los estudios que están en estado preclínico, que están en evaluación en animales, y que se centran también en la opsonización del complemento. ¿Qué es lo que hay ahora de nuevo? Entonces, contra el complemento, que es esta imagen de arriba, que son el ucrelizumab y el tocilizumab, que son anti-C5 y anti-interleuquina 6.
están los bloqueadores de la acción del anticuerpo contra coproína 4, que lo que hace es que se pega a la coproína 4 ocupando el ligando, y están los que van a hacer una disrupción de la anticoproína 4. Y aquí vamos a hablar del aquaporumab, que es un anticuerpo monocular recombinante que compite por esa anticoproína, por esa coproína 4, perdón. Y esta molécula, perdón, ya está en estudios que están llevando a cabo en ratas. Entonces, de manera grande, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iniciar esteroides intravenoso a 1 gramo día y se va a dejar por 1 a 2 meses. Mientras eso pasa, se le está iniciando inmunomodulación al paciente. Y esa inmunomodulación con rituximab la vamos a controlar con conteos de CD20, que debe estar menor al 1%. Y si no está menor al 1%, yo debo adelantar la dosis siguiente de ese paciente. Y este desmonte, que va a continuar a 50 miligramos por día, se puede ir hasta durante 6 meses. Porque yo no puedo hacer ese desmonte agudo, y tuvimos un caso clínico bien interesante en el hospital, donde una paciente ya diagnosticada con anticoproína positivo se inició el desmonte rápido fue en 1 mes de esteroide, y cuando cayó por debajo de 50 miligramos día, la paciente recayó con una agudeza visual de 20/400. ¿Qué otras imágenes se han estudiado además de la resonancia magnética y el fondo de ojo en estos pacientes? Está el OCT, ¿cierto? Entonces, en el OCT, en este estudio prospectivo, lo que hicieron fue coger 152 ojos en 143 pacientes con neuritis óptica y lo dividieron entre grupos: los pacientes con neuropatía óptica idiopática, los pacientes con neuromielitis óptica y pacientes sanos. Y midieron el grosor de capas nerviosas de células ganglionares y defectos temporales con la imagen. ¿Qué se encontró? Que los pacientes con neuromielitis óptica o que estaban clasificados entre el espectro de estas enfermedades tenían una marcada disminución de las fibras nerviosas y de las células ganglionares, a diferencia de la neuritis óptica típica o idiopática. Y además, como se amplía aquí en la imagen, el hallazgo de un edema microquístico macular. Y en este caso, que es un paciente cortesía de la doctora Marta Muñoz, encontramos una paciente de 21 años con un único episodio de neuritis óptica en ojo izquierdo, y se puede ver en las imágenes del OCT cómo hay un marcado adelgazamiento de 101 versus 64 en el ojo izquierdo, con unos defectos sectoriales y una disminución de la capa de las células ganglionales que va de 81 a 58 comparado con el ojo derecho, lo que confirma que el OCT también nos puede ayudar a hacer una diferenciación entre ambas patologías, típica y atípica. Entonces, habiendo pues visto todo esto, ¿cómo se puede condensar, o cómo considero que se puede condensar para llevarnos algo a casa más concreto? Entonces, primero, según la clínica, nos vamos a diferenciar entre si es típico o atípico, sabiendo que el dolor a los movimientos oculares, que se acentúa con los movimientos, el fondo de ojo normal o con edema, y la presentación de la agudeza, de la pérdida de la agudeza visual inicial, son claves para diferenciarlos. Luego vamos a hacer un examen físico en un fondo de ojo, donde únicamente en el 30% de las típicas vamos a encontrar un fondo de ojo anormal. Y luego vamos a pedir una resonancia magnética, que la vamos a pedir simple y contrastada de órbitas y cerebro con protocolo de enfermedad desmielinizante. Y encontrar una extensión mayor al 50% del nervio óptico hacia posterior nos va a hacer sospechar de una presentación atípica. Entonces ya tenemos como sustento diagnóstico típico, atípico, en clínica, fondo de ojo e imagen. ¿Qué sigue después? ¿Qué le va a pedir yo a un paciente con una neuritis? Le va a pedir hemograma, PCR y BCG. Le va a pedir anticoproína 4 y anti-MUG, resonancia cerebral y cervicotorácica, punción lumbar, porque las bandas oligocoronales nos van a sospechar de una presentación atípica, BRL, FTABS y VIH para descartar causas de papilitis infecciosa, un perfil autoinmune y hepático, porque ya vimos que está relacionado hasta en un 20% con Lesch-Sjogren,
va a pedir ECA, tuberculina, PPD y rayos X para descartar causas como sarcoidosis y tuberculosis, y estudio de Bartonella en compromisos extensos de la mácula. Al manejo, el último consenso simplificado, voy a dar 1 gramo de metil día por 5 días. Actualmente la guía dice que si no mejora, adiciono plasmaféresis. Sin embargo, como ya hablamos, muy probablemente lleguemos a una conducta donde se van a iniciar las dos a la vez. Y siempre hacer un manejo conjunto con neurología o neurooftalmología. Y si bien lo ideal es iniciar este manejo las primeras 48 horas, solo lo voy a hacer si estoy seguro. Porque si a mí me queda la duda de que si tengo una causa infecciosa de alguna de estos exámenes que solicité, pues no voy a iniciar el pulso de esteroide. ¿Y qué va a pasar o qué posibilidades diagnósticas hay según la respuesta al tratamiento y el seguimiento? Entonces yo puedo tener un paciente que de entrada es Ig positivo, es decir, es una neuromielitis óptica seropositiva y puede responder o no a esteroides, ¿cierto? Puedo tener una neuritis óptica atípica que es seronegativa para anticoaporina, que sabemos que no lo descarta, sino que debo hacer un seguimiento y repetir la prueba de 3 a 6 meses después, o puede ser un anti-MOG. ¿Qué me va a decir a mí que puede ser un anti-MOG? Pues me devuelvo el examen físico inicial. Si tiene un edema del nervio óptico marcado y tiene una respuesta marcada a esteroides, muy probablemente pueda ser un anti-MOG y lo solicito, si no lo pedían de manera inicial. ¿Y qué pasa si el paciente de manera inicial respondió al esteroide que inicié y después recayó? Tengo dos posibilidades, que sea un anti-MOG o que sea un curión, o como ya hablamos, que en realidad estamos hablando de una misma enfermedad que aún no podemos dar esa afirmación. Y como les dije ahora, todo paciente debe tener un seguimiento por neurooftalmología o por neurología por el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple, con seguimiento con resonancia magnética cada 1 a 2 años. Y finalmente, ¿qué preguntas no están resueltas? ¿Qué causa la patología seronegativa? ¿Cómo entra ese anticuerpo al sistema nervioso central si las uniones en la barrera hematoencefálica son tan estrechas? Y si conocemos la causa, ¿qué causa que entre? ¿Por qué otros órganos que expresan la anticoaporina 4 no se dañan? ¿Y cómo podemos intervenir esas células T para hacerlos objetivo de manejo en esta enfermedad? Y muchas gracias por la atención. Y una vez más a la doctora Marta Muñoz. Marco, excelente revisión, hombre, qué cosa tan completa. Y gracias porque sí hemos tenido muchos pacientes en el hospital en este lapso de tiempo. Pero tener esa forma de enfoque adecuado. Obviamente Marta, y aquí también está Melissa, manejan esto mucho mejor que el resto, pero como somos la primera línea de ataque, digamos así, bueno, que tengamos claro cómo enfrentar a ese paciente desde la parte diagnóstica, el manejo y también hablarle del pronóstico. Me parece muy interesante lo que hablaste de plasmaféresis y sería interesante también revisar si de pronto podemos montar algo, digamos que alguna investigación con esto, sabiendo que tenemos un volumen alto o que hemos tenido un volumen alto de pacientes, de pronto pensar en montar algo allá con el grupo de neuro. Sí, muchas gracias, doctor. No sé, aquí está Liliana, te está felicitando, aquí todos te felicitan. No sé si alguien del lado de neurooftalmología nos quiere hacer algún comentario. A todos se están felicitando. Realmente muy buena revisión, hombre, Marco. Muy buena. Muchas gracias, profe. Ojalá se aprovecho porque sí hemos tenido varios pacientes y es bueno pues que los enfoquemos de manera adecuada desde el inicio. Sí, sabes que siempre se enreda este tipo de pacientes y aunque es más del grupo de pacientes que nos llegan al hospital y aquí hay varios que tienen su consultorio y no están tan expuestos a esto, es bueno pensarlo desde el principio porque es que nos orienta un manejo apropiado temprano y no dejar que la enfermedad obviamente vaya avanzando. No sé si hay alguna pregunta, porque lo único que veo son felicitaciones, hombre, aquí en el chat. Recuerden Muchísimas que les gracias voy a a todos. pasar el link más adelante por si la quieren revisar, porque creo que amerita darle una revisada. Es muy extensa, tiene mucha información y es bueno volver a financiar algunos conceptos. Y sobre Sí, todo es un que tema cerraste muy bien. difícil
Sí, es difícil. Y cerraste muy bien con lo de los mensajes para llevar a casa. Creo que eso encuadra muy bien la revisión de todo el tiempo. Muchísimas gracias, doctor. Hombre, con gusto. Pues si no hay ninguna pregunta, que eso habla también de la claridad del tema, nos vamos a ir despidiendo. El, el viernes vamos a hablar de un tema diferente, será de astronomía, no es gastronomía y no es astrología tampoco, es astronomía. Y yo sé que algunos se han Carlos. reído con eso. Aló, ¿alguien está hablando? Sí, yo, Melissa, ¿cómo estás? Melissa, hola Meli, ¿cómo estás? Muy bien, lo felicito por la charla, estaba muy bueno. También tenemos Muchas que tener gracias. presente que cuando uno habla al radiólogo de protocolo desmielinizante, pues tiene que aclarar un poco. No sé ustedes, yo a veces tengo dificultad cuando pongo o ordeno una resonancia orbitocerebral. Muchas veces me dice, tiene que pedirla o de órbita o de cerebro para que sean bien leídas, no sé, a veces me toca pedir de órbita y de cerebro porque que así no se puede, pero más trámite administrativo. Muy importante de órbita porque pues hay muchos más cortes, son unos cortes submilimétricos, unos cortes muy delgados para poder ver. Y como dices, Doctora, se le fue el audio. importante es que grasa, ¿cierto? Eso es como lo más importante aparte. Acá ya mejor. Sí, Ya Aló, mejor. mejor, te escucho mejor, sí. ya. Pedir entonces en la parte, pues, lo que hago, pues como lo que yo hago es, cuando pido órbita, no sé si ustedes lo manejan diferente, yo siempre ordeno secuencias de supresión grasa. La ventaja es que cuando se pide órbita se hacen secuencias, se hacen cortes submilimétricos pues de toda la vía visual y se puede mirar más en T1, los realces, como decías tú, las T2 se ven las hiperintensidades, obviamente con supresión grasa, si no pues la grasa va a confundir mucho. Y el flare es pues como lo más importante para mirar todas las secuencias de desmielinización, pero eso siempre te la mandan. Entonces en el flare uno puede mirar mucho mejor estas lesiones desmielinizantes, pero los realces se ven en T1 con el contraste. Y en T2 es simplemente que se ve la lesión desmielinizante que se optimiza con el flare, que le hacen pues como quitan todo lo blanco como se ve en la resonancia. Entonces siempre puedes pedirlo así y pues en la cerebral y ya pues en la parte cervical, ya pues como dijiste tú está muy bien, pero solo quería que supieras que el real se ve en T1 y en T2 se ve como está la desmielinizante. Y la secuencia, y siempre supresión grasa, y sí me parece muy complejo lo que tú dices de decidir cuándo plasmaféresis, cuándo no. Generalmente lo hacemos cuando más o menos en 5 días hay poca mejoría de visión, donde se cede una plasmaféresis. Eh, y muchas veces, a veces se hace, he visto que eso sí ya lo manejan mal los neurólogos que deciden, por ejemplo, yo sugiero las plasmaféresis y dicen, no, vamos a empezar de una vez rituximab. Y también mejoran mucho pero sí estoy, pues yo pienso que sí es mejor intentar la plasmaféresis al 5.º día, muchas veces prefieren no, mucho también lo hacen tratamientos con acetoprina, como lo mencionaste, pues eso ya es medio obsoleto, pero eso es como lo que más se ha utilizado en la neuromielitis, la acetoprina, pero realmente yo estoy contigo, ya actualmente si se puede, o si el paciente es apto, porque igual los neurólogos especializados en desmielinizantes son los que deciden si se empieza en el retuxi, empiezan el retuxi, el tocilizumab, como dices tú, también es una opción que están utilizando que me parece muy importante. ¿Qué más dice la doctora Marta Muñoz? En el seguimiento nosotros pues también con la agudeza visual es muy importante. Me parece que cuando hablaste del tratamiento de la metilprednisolona, ese fue un brazo donde tenían peor agudeza visual. O sea, una agudeza visual cuando era el grupo, o sea, el único que mostró que hubo una mejoría estadísticamente significativa de la agudeza visual con el uso de metilprednisolona fue un grupo de agudeza visuales de 20-80 como entre 20-200. De resto, si no hubo mejoría, como dices tú, pero mucho ojo, porque ese subgrupo de agudeza visual entre 20-80 y peor, no me acuerdo, hasta 20-200, sí se le dice que fue estadísticamente significativa la mejoría de la agudeza visual, y por eso ese estudio, y solamente por ese subgrupo que tuvo la mejoría, es que se recomienda el uso, pues como dices tú, es el estudio más grande de la metilprednisolona, y hasta nueva orden, pues considero yo que eso es lo que se debe utilizar, y pues sí, los estudios donde están hablando que tienen que la oral de pastillas, pero considero que eso es una dosis impresionante de pastillas, muy difícil de monitorizar, igual considero que es el intrahospitalario, demasiada dosis de esteroides para ser ambulatorio,
no está muy claro, pero todavía con eso no, pues, no estoy de acuerdo del uso hasta que después igual es demasiadas pastillas para cumplir el equivalente de 1 gramo al día de metilprednisolona con prednisolona. Y otra cosa, el antimog muy difícil, o sea, o cómo piden ustedes el antimog. El antimog es particular, eso no lo cubre el seguro. Entonces, sí se hace, inclusive nosotros en el grupo de neurooftalmología, pues el chat, a veces en Bogotá son todos confundidos, como pedimos el antimog. Acá el doctor Andrés Castaños nos dijo dónde se podía pedir, se estableció que allá es bueno pero caro. Yo tengo aquí en mis contactos una parte donde no es tan cara, pero finalmente el paciente le toca pagarlo particular y es un examen que el contacto que yo tengo es de 480.000 pesos, que es el más barato. El que tiene el doctor Andrés Castaño, que es excelente, pero creo que lo llevan a Estados Unidos o es más complejo, vale como 1.000.000 y punchi, entonces ya es más difícil. Entonces, pues, ese manejo del antimog, pues me parece excelente, consideran un crión, porque uno finalmente está pensando en un crión y lo que se ha pensado siempre que hay un crión es que es una seronegativa. Pues muchas veces pensamos que es un espectro seronegativo y también se inicia el tratamiento, pero como dices tú, con ese edema tan importante, cuando ya se empieza a dar mucho microquiste en el OCT, entonces ya uno puede empezar o cuando ya todo es muy atípico, nada cuadra, no responde, pero entonces ya toca empezar a pedir antimog, pero no es como que a todo el mundo, como sea, no, es muy difícil, porque no todos los pacientes van a sacar ya 500.000 pesos. No lo me gustó mucho, muy completa, era portable, listo. Muchísimas gracias, doctora. Y cuanto respecto al antimog, pues yo no sabría decirle, pero sí sé que tenemos un paciente en el Pablo Tobón, donde el estudio está dentro de los paraquínicos solicitados en el Pablo. Habría que averiguar cómo lo están tramitando allá, porque allá sí lo solicitaron en un caso. No, es que se solicita, o sea, de solicitar se solicita a todo el mundo si se puede, pero el problema es ese, que sura y no lo cubren. Ah, ya. Muchas gracias, Melissa, Será, por hablar de eso también. Muy amable. Aquí en el chat que Liliana nos comenta que Marta se le perdió la señal, por eso no pudo conectarse. perfecto. Pero Marta fue quien te orientó, entonces Sí, creo que ya fue mi asesora. con lo que hablaste. Me pareció muy buena revisión. Como les decía, creo que para los no neurooftalmólogos vale la pena volverla a leer, a escuchar con tranquilidad porque tiene mucha información. Excelente contenido. Ahorita les paso el link. Muchísimas gracias. Felicitaciones, muy amable por la conferencia.